Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. En un momento comenzamos. Sí, gracias. Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo de saneamiento básico. Para esta actividad nos va a acompañar Juan Carlos Mesa Vargas, quien es médico cirujano egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Actualmente él es verificador de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México y es coordinador proyectos desde el 2013. Bienvenido, Juan Carlos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta capacitación. Ante todo, quiero mandarles un cordial saludo por parte de nuestro director general, el doctor Ángel González Domínguez, director general de la Agencia de Protección Sanitaria, asimismo también de mi coordinador inmediato, el maestro Javier Santillán Moncayo, coordinador de Fomento Sanitario. Pues bueno, esta temática es muy importante, sobre todo porque hoy, día a día, prácticamente este es un tema que se está desarrollando no nada más a nivel Ciudad de México, sino también a nivel internacional. De hecho, son temas prioritarios que se están tocando ya como tal a nivel internacional por parte de la OMS, OPS, en este caso. Y pues muchas de estas prácticas como tal, tiene que ver mucho con las actividades que se desarrollan día a día y sobre todo es para prevenir las enfermedades. ¿Sí pueden escuchar bien? Y nos indican sí se escucha. Ok, perfecto. Déjenme acercar un poco más la lab. Sí, es que me salen mensajitos. Bueno, pues como tal, dentro del saneamiento básico vamos a tener un contenido que prácticamente es la introducción, objetivos, el apartado A, saneamiento básico, y el apartado B, que viene siendo las medidas de prevención para evitar contagios por COVID-19. El saneamiento básico, desde el punto de vista de nosotros, de la Agencia de Protección Sanitaria, tenemos un saneamiento básico que puede ser el que se lleva día a día en la casa y en vía pública, pero también tenemos un saneamiento básico especializado, que es aquel que se lleva en unidades médicas, en edificios de gobierno, a nivel de infraestructura hidrosanitaria, en este caso. Aquí como tal vamos a ver lo que son los 6 pasos de la salud con prevención. Estos 6 pasos nosotros los vamos a estar utilizando como tal, pues con nuestra propiamente comunidad y sobre todo hacérselos saber a ellos, capacitarlos, sobre todo ¿para qué? Para que nosotros tengamos una población resiliente, sobre todo pues ahorita no vamos a ir tan lejos, ante estas lluvias que estamos teniendo, que si se dan cuenta, algo de la que origina las inundaciones, pues es los residuos sólidos que están en vía pública. Pues bueno, aquí sobre todo es que el objetivo general es prevenir a la población, que era lo que yo les comentaba. Si nosotros brindamos los conocimientos a la población, esta población se vuelve resiliente, sobre todo para prevenir algunas enfermedades que se pueden aparecer por factores físicos, químicos o biológicos, ya sea de los aguas, del agua o los alimentos. El agua, pues nos podemos referir tanto el agua de contacto, que es aquella que utilizamos para hacer nuestra limpieza, y también el agua de consumo humano. El objetivo específico, pues coadyuvar la presencia de enfermedades de rezago, que inclusive aquí ya las podemos ver como enfermedades emergentes, que es decir, son enfermedades nuevas o reemergentes, es decir, enfermedades que ya teníamos un rezago, pero nuevamente están apareciendo por las malas condiciones de el saneamiento que se está presentando en las comunidades. Pues bueno, el apartado A, que ya vamos a iniciar con el saneamiento básico, pues su marco legal, como tal tenemos la norma 127 SSA 1994, que tiene que ver con referente a los límites permisibles de los contaminantes dentro de agua. Lo ideal es que estos se mantengan libres
pero hay algunas sales o minerales que están presentes de esto que deberían de estar. Sistema de agua se encarga de dar un tratamiento a este tipo de agua antes de que se dé la distribución con la población. Y también tenemos la norma 251 SSA1 2009 con su última revisión en el 2010. De hecho, es muy importante que eso lo tome en consideración porque la revisión del 2010 tuvo modificaciones referente a las capacitaciones. Sobre todo, ¿en qué contexto? Referente a que antes el titular de una instalación podía capacitarse y él podía capacitar al demás personal. Ya con los ajustes en el 2010, ya establece que todo personal manejador de alimentos debe de ser capacitados. Y bueno, la norma 251 tiene que ver con el manejo de alimentos. Pues vamos a ver unas definiciones muy rápido. El saneamiento básico es la identificación y atención sanitaria a nivel familiar y comunitario de las prácticas de riesgo en materia de agua, alimentos, higiene de manos, residuos sanitarios y fauna nociva. Aquí, como yo les decía, tenemos el saneamiento básico, que es el que utilizamos en estos dos contextos, el familiar y la comunidad, pero también existe el saneamiento especializado, que es aquel que se va a utilizar ya propiamente en un inmueble que va a ser distinto a una infraestructura habitual de un domicilio, como es un hospital, un edificio gubernamental, a lo mejor un pozo de distribuidor de agua, etcétera. Aquí, que es importante, es el diagnóstico para saber cómo se está desarrollando esta comunidad dentro de su medio, para identificar aquellos valores de riesgo a los que está expuesto la población y, sobre todo, prevenir la aparición de enfermedades mediante la corrección de prácticas que pueden disminuir este riesgo en las comunidades como tal. Pues bueno, el primero es agua. Aquí pues hay que identificar las fuentes de abastecimiento. Sí es importante que el abastecimiento comúnmente en la Ciudad de México se va a dar por la red pública, se va a dar por algunos manantiales que todavía llegamos a tener, sobre todo en el espacio de Coajimalpa, y también mediante la pipa. Aquí es importante identificar cuál es el tipo de abastecimiento y sobre todo para saber el buen manejo que estamos teniendo referente al agua. Porque si nosotros no preparamos los depósitos donde va a estar contenida esta agua, es decir, que estén cubiertos, que tengan su tapa completa, que estén limpios de materia orgánica, pues el agua, la calidad del agua nos va a durar menos. Aquí también tenemos otro tipo de abastecimiento, que es la de lluvia, que inclusive, pues, sobre todo, la lluvia es la que está abasteciendo actualmente a los mantos freáticos. Pues ustedes ya sabrán que en la Ciudad de México estamos viviendo un problema de los hundimientos, sobre todo por la sobreexplotación de estos mantos freáticos que les comento, y por eso es importante estar, pues ahora sí, evitar, primero, evitar hacer perforaciones que puedan contaminar este tipo de filtraciones. Sobre todo, pues eso se ve mucho en los talleres mecánicos, que sobre todo, por ejemplo, prácticamente están sobre pues la tierrita, pues todo el aceite, todos aquellos químicos de los motores, pues se llegan a filtrar. Otro ejemplo podría ser aquellos áreas de reciclamiento, que prácticamente igual pues están manejando químicos de baterías industriales, de metales pesados. Entonces, comúnmente todo esto pues prácticamente se van a manejar con losas grandes.
El sistema formal de abastecimiento, pues es el agua detubada, la que les había comentado, que es la red hidráulica, y el agua purificada. Es aquella que ya fue sometida mediante un tratamiento físico-químico para dar la purificación de esta y el consumo sea apto para los humanos. La norma 127, pues la norma 127 prácticamente va a hablar de las características del agua, que debe de estar libre de aspectos biológicos, físicos o químicos. A nivel biológico, pues debe estar libre de cualquier agente etiológico que pueda producir una enfermedad diarreica. Física, pues que no tenga un olor, un sabor ni una turbiedad. Y las químicas, cualquier, que por ejemplo, como les había comentado, pues que esté libre de minerales o metales pesados. Las enfermedades, pues vamos a tener el grupo 1, que son aquellas enfermedades que son propagadas por el agua, es decir, es un medio de transporte para aquellos microorganismos que nos pueden dar procesos de enfermedad, como una fiebre tifoidea, amibiasis, hepatitis tipo A, diarreas tipos virales por el neumococo. El tipo B, que prácticamente estamos hablando de animales acuáticos. Aquí a lo mejor estaríamos hablando un poquito más, como en el caso de la Ciudad de México, el contexto de la contaminación por parte de las aguas de Xochimilco, que no es de consumo humano, pero por el estrecho contacto que puede haber con, pues ahora sí, el consumo de alimentos y bebidas en esos espacios, puede darse este tipo de contaminación. Aquellas enfermedades por escasez de agua, es decir, no nos permite la limpieza y desinfección. Entonces, prácticamente tanto nuestras manos, que sobre todo son lo que va a estar manipulando desde utensilios, alimentos, pues van a estar sucias y pueden ser un factor para la transmisión de enfermedades. Y otra que viene siendo por parte de los vehículos de contagio, lo de vectores. Actualmente la Ciudad de México pues tiene una barrera natural que viene siendo toda la sierra que se encuentra en la parte sur de la Ciudad de México y que evita que ese clima caluroso se esté presentando en Ciudad de México. Pero prácticamente ya estamos siendo rodeados por parte de este tipo de vector, hablemos del mosquito, que puede producir enfermedades de dengue, chikungunya, zika. Aquí, ¿qué es lo importante? Que nosotros estemos también implementando actividades o acciones para mitigar el cambio climático. ¿Por qué? Porque si no, esta barrera natural se va a ver superada y prácticamente este tipo de vector ya se puede, en un futuro, se podría presentar en la Ciudad de México y toda la población de la Ciudad de México estaría expuesta a presentar enfermedad de dengue, chikungunya o zika. Pues bueno, de los principales signos y síntomas está la fiebre, el malestar general, el dolor a nivel estomacal, puede presentarse diarrea. La diarrea se puede dividir en variantes como puede ser con moco, con sangre, con una coloración salmonada. Puede presentarse temperatura, náusea y vómito. Aquí, ante esto, siempre es importante acudir a la unidad médica más cercana, sobre todo por la situación de evitar un estado de deshidratación, que aquí, pues a lo mejor la diarrea, pues, entre comillas, no te matará al inicio, pero por una diarrea sostenida en un corto tiempo, son demasiadas evacuaciones que poco a poco el cuerpo se empieza a deshidratar y eso es lo que te puede generar la muerte. Y algo que es muy importante, no automedicarse. ¿Por qué? Porque cuando ya llegan a una atención médica, ya con varios medicamentos encima, o sea, que ya los ingirieron, pues prácticamente los signos y síntomas se pueden ocultar y se puede agravar su condición. Pues métodos para desinfección de agua, pues vamos con el clásico, que es el de ebullición. Aquí vamos a ver que desde que empieza a hervir el agua, vamos a esperar 5 minutos, debemos dejar enfriar, eso es algo muy importante,
usar recipientes limpios y tapados. Servir con utensilios limpios, los cucharones. Hay que evitar la práctica del vasito. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, pues prácticamente la mano va a estar agarrando los bordes de este vaso. Algo que es importante en este tipo de procedimiento, bueno, en todos, de hecho, de los que vamos a comentar, es desinfectar solamente la cantidad de agua que ustedes van a utilizar al día. ¿Por qué? Porque si no, prácticamente pueden estar desinfectando 10 litros de agua y estos 10 litros de agua no se los van a acabar en un día. Se los pueden acabar en 3, 4 días y los factores para que esa agua se contamine son elevados mientras más tiempo lo estemos manipulando. Entonces, siempre vamos a tratar de nada más desinfectar el agua necesaria que vamos a ocupar durante un día. Otro método de desinfección de agua es la cloración con hipoclorito de sodio. Aquí en este caso vamos a tener que mantener la cloración en una concentración de 0.2 a 1.5 miligramos de cloro residual libre. Aquí lo ideal y lo recomendable es que andemos como en 0.5, pero si estamos expuestos ante una emergencia sanitaria, como por ejemplo sería que haya habido inundaciones donde yo me haya encontrado, haya presentándose un sismo, en este caso lo recomendable es siempre elevar la concentración de cloro de 1 a 1.5 miligramos de cloro. Eso es lo importante. Aquí, para nosotros poder utilizar esta agua, siempre es importante identificar que este depósito de agua no haya sido contaminada. Sobre todo, pues, un ejemplo claro sería en un sismo, que esta cisterna se fisuró y puede haber una filtración, pues, hasta de aguas residuales, sobre todo si tenemos una instalación sanitaria cerca de esta cisterna. Aquí vienen unas concentraciones que podemos utilizar de hipoclorito de sodio. Este hipoclorito de sodio es el cloro comercial. Cualquier marca maneja las mismas concentraciones, sea el Chinito, el Patito, Cloralex, etcétera, entre las marcas que hay en el mercado. Esta es la misma concentración. Aquí en esta vamos a ver desde una botella hasta una cisterna. ¿Cuántos mililitros vamos a estar utilizando de cloro? Lo habitual para 1 litro de agua vamos a estar en condiciones normales 2 gotas y en de dudosa calidad 3 gotas. ¿A qué me refiero con condición normal? Es decir, mi cisterna está limpia, tapada, la lavé menos de 6 meses, no ha habido filtraciones de agua de lluvia, no hay fauna nociva. Casi siempre en estas cisternas se van a ubicar grillos, arácnidos, cucarachas, lagartijas y roedores. Entonces, ya desde ahí, pues ya estaríamos hablando, si detectamos la presencia de esta fauna nociva, pues si está en condiciones normales o ya es de dudosa calidad. En el caso de dudosa calidad, pues ya estaríamos incrementando un poquito más la dosificación de cloro. Y lo más recomendable, que si es de dudosa calidad esta agua, mejor la empleemos para la limpieza de las áreas comunes, como patios, escaleras, puertas, ventanas. También tenemos el método de desinfección mediante hipoclorito de calcio, que vienen las presentaciones en tabletas de 7 gramos, 70 gramos. Aquí va a depender los depósitos de agua que ustedes van a querer clorar. Estas pues prácticamente las pueden conseguir en tiendas para alberca, que inclusive aquí vamos a estar utilizando una tableta de 7 gramos por cada 3,000 litros de agua. Aquí va a depender mucho, volvemos al mismo contexto, agua de calidad y agua de dudosa calidad. Cuando es agua de dudosa calidad, se utiliza una tableta por cada 1,000 litros y los tiempos de espera siempre van a ser de 30 minutos. Si yo quiero hacer una cloración rápida, ¿qué es lo que voy a hacer? Pulverizo mi tableta y la esparzo en el agua. Y aproximadamente en esos 30 minutos la cloración se va a mantener ya una hipercloración hasta de 1.5.
Si yo quiero mantener una cloración más sostenida, a lo mejor si le tengo que agregar 3 tabletas, pues pulverizo una o 2 y una la dejo completamente al fondo de mi cisterna. Aquí lo recomendable cuando ustedes utilicen las tabletas de hipoclorito, lo ideal es que utilicen una botella de refresco, nada más le quitan bien su etiquetita, la perforan con una navaja, meten la tableta al interior, con una cita dejan caer la botella al fondo de la cisterna y al día siguiente lo único que hacen es levantar esa botella unas 2 veces y van a ver cómo el polvo de cloro se empieza a dispersar otra vez en su cisterna y se volvió a clorar. Aquí vamos a ver la plata coloidal. La plata coloidal como tal, pues aquí estamos entrando como en una situación un poco de controversia, sobre todo por el aspecto comercial. ¿A qué voy con esto? Las recomendaciones, inclusive por la OMS, recomienda que sean 2 gotas de plata coloidal por cada litro de agua y se espere por 30 minutos. Pero como la plata coloidal, bueno, las marcas han iniciado una guerra comercial, prácticamente lo que han hecho ellos es reducir la cantidad de consumo de su producto, pero también los tiempos. Entonces, desde mi punto de vista, lo más recomendable es esperarnos 30 minutos. 15 minutos sería el tiempo comercial y el tiempo de seguridad serían 30 minutos para el uso. Aquí en este caso siempre ver la etiqueta del producto para ver las indicaciones que ellos tienen. ¿Por qué? Porque ellos ya están utilizando un tipo de gelatinas para estabilizar el desinfectante que a lo mejor puede acelerar un poco más el proceso de desinfección. Pero la situación que podríamos estar presentando en estos casos es de que el producto, su caducidad es mucho menor después de que ha sido abierto en este caso. El uso de yodo ya es un producto que ya casi no se presenta como a lo mejor en los 80, 70, que prácticamente era la tintura de yodo, 2 gotitas por cada litro de agua clara, y este sí es esperarlo durante 20 minutos, sobre todo porque está una mayor concentración, su tiempo de espera es mucho menor. Siempre siguiendo las recomendaciones del fabricante. Pues bueno, en resumen, pues si vemos aquí, es una tabla muy rápida, donde estamos viendo las concentraciones de hipoclorito de sodio, calcio, plata coloidal y yodo, que son las recomendaciones que les dimos. Si se dan cuenta, prácticamente estamos manejando una concentración práctica, un tiempo de espera de seguridad de 30 minutos, con excepción del yodo. La limpieza de los depósitos de agua debe de ser mínimo cada 6 meses. Si ustedes llegan a utilizar grandes cantidades de agua, entonces el tiempo puede ser un poquito menor, sobre todo por la gran movilización de agua que se están presentando. Y aquí siempre es importante tenerlos de materiales perdurables. Aquí casi siempre ya ahorita se está utilizando mucho en la ciudad los tinacos tipo Rotoplas, que ya vienen con un pulido interior que permite la mayor limpieza y desinfección rápida sin tener que estar frotando. Pero aquí sí lo que es importante es siempre mantenerlo tapado. Pues los alimentos, prácticamente los alimentos pueden producir enfermedades transmitidas por estos, que es un problema de salud pública. Algo que es importante aquí, pues sobre todo es evitar el consumo de alimentos crudos en vía pública. Siempre hay que estar consumiendo alimentos cocidos, que sean en lugares que pues nos garanticen la higiene de la preparación de este tipo de alimentos, sobre todo pues para evitar enfermedades diarreicas. Aquí tenemos pues tanto el proceso de infección e intoxicación. Por infección son bacterias, larvas, parásitos, inclusive puede ser por hongos, que son de las enfermedades mucho más difíciles de tratar. También tenemos la intoxicación por alimentos, en este caso ya sea que por toxinas o por metabolitos que puede tener este tipo de alimento. Un ejemplo claro es el clenbuterol.
que se presenta en la carne. ¿Qué tipo de enfermedades? Pues tenemos cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, salmonelosis, shigelosis, amibiasis intestinal, tenemos y por parte de la intoxicación alimentaria bacteriana, giardiasis, por protozoarios, teniasis, ascariasis, enterobiasis. Todo este tipo de enfermedades tiene que ver, uno, por el consumo de alimentos crudos, dos, porque no se llegó a una temperatura ideal de cocción, o en su dado caso, porque estos alimentos no fueron lavados y desinfectados. Pues aquí como tal está la clave de los cinco elementos, la clave para el manejo de alimentos, que de hecho ahí está basado mucho en la norma 251 y que tiene que ver con los lineamientos prácticamente por parte de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Pues bueno, empecemos con la primer clave, la limpieza. Aquí siempre es mantener la higiene y limpieza tanto de todas nuestras áreas, tanto de almacenamiento como de preparación, como de resguardo de alimentos preparados, así como de mi propia loza que utilicé para servir o mis utensilios que utilicé para preparar este tipo de alimentos. Aquí siempre es tener las condiciones que mantenga en su mayor posibilidad la exposición al medio ambiente. Dos, evitar mezclar los alimentos crudos con los cocidos, sobre todo, ¿para qué? Para evitar una contaminación cruzada. Es decir, un alimento cocido, pues prácticamente al llevarlo a su punto de ebullición, prácticamente todo este tipo de bacterias pues fueron erradicadas. Pero si nosotros estamos mezclando, estamos utilizando un cuchillo para partir vegetales crudos que a lo mejor van a ir en una ensalada y con ese mismo cuchillo parto la carne que ya fue cocida, pues prácticamente el proceso de cocción, al momento de haber compartido un utensilio, pues ya prácticamente se fue todo ese proceso, fue así al cesto de la basura. ¿Por qué? Por estar mezclando ese tipo de utensilios, que eso se llamaría la contaminación cruzada. Cocinar completamente, que era lo que yo les comentaba, llevar los alimentos a una temperatura segura de cocción. En este caso serían 70 grados centígrados para carnes y pollo. Aquí siempre en este caso, cuando estamos preparando grandes porciones de alimento, pues sí es muy difícil poder identificar si estamos llegando a la temperatura. Aquí lo ideal es estar utilizando termómetros y en este caso, si tenemos un remanente, es recalentar completamente todo este tipo de alimento. Que ahí es donde muchos dicen, no, pues a lo mejor los frijolitos, hay que sazonarlos, es decir, es la recalentada a ese tipo de alimento para llevarlo a un punto de cocción y eliminar las bacterias que se pudieron haber generado después de la preparación de este. Que es lo mismo hasta para los consomés. Mantener las temperaturas seguras. Aquí en este caso es importante no dejar los alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas, es decir, nada más es dejar que se enfríe y en su dado caso ya resguardar en recipientes y al área de refrigeración. En este caso, evitar estar dejando mucho este tipo de alimentos dentro de refrigeración, porque aunque tenga una refrigeración, pues aún así corre riesgo que empiece un proceso de descomposición, a lo mejor un poquito más lento. Y en este caso, las dietas para niños, lo ideal, o alimentos para niños, lo ideal es que se consuman al momento y no estarlos guardando, sobre todo como las papillas, los consomés, las sopitas que les llegan a dar a los niños pequeños. Algo que también es importante aquí es que ustedes aprendan a cómo manejar el refrigerador desde el punto de vista del acomodo. Es decir, en la parte superior van a ir todos los perecederos, cárnicos, vegetales en el siguiente nivel y hasta el último nivel todo lo que son las hortalizas. ¿Por qué? Porque en la parte más baja es donde menos temperatura fría va a haber. Entonces, si ustedes suben las hortalizas al nivel superior, prácticamente se van a quemar por el frío. Pasa lo mismo con los perecederos. Si ustedes los colocan donde hay menos temperatura, pues su proceso de descomposición empieza con un aceleramiento.
por no tener la temperatura ideal. Aquí siempre es identificar el uso de agua segura o purificada para todos mis procesos de preparación de alimentos, sobre todo aquí en el caso de que puedo estar teniendo pues agua de garrafón, pero hay que ver quién me está surtiendo esos garrafones, ver que no tengan pues tanto basurita, un mal olor, un cambio de coloración amarillento. ¿Por qué? Porque prácticamente cuando se da un proceso de purificación, pues digamos que todo ese tipo de elementos se terminan por perder. Algo que también es importante aquí es los alimentos siempre lavar y desinfectar, sobre todo si los vamos a estar consumiendo crudos. Un ejemplo claro serían las ensaladas. Pues bueno, actualmente pues ya sabrán que el panorama pues no hablemos de la Ciudad de México, hablemos de México completo, pues tenemos una epidemia de sobrepeso y obesidad que ya inclusive está presentándose desde edades muy tempranas, sobre todo por el tipo de consumo de alimentos que se está dando. Aparte también eso tiene que ver mucho con pues con el crecimiento industrial que está teniendo la población, el país de México, sobre todo porque ya empiezan más el consumo de alimentos procesados. Algo que es importante aquí, pues estar, en dado caso de los niños, están viendo que ya empezaron con un sobrepeso, llevarlos a una consulta médica para que les empiecen un control de peso, y este seguimiento se lo van a estar dando hasta que los niños lleguen a tener un peso ideal de acuerdo a su género y su edad. Y su talla también. Sobre todo aquí lo importante es prevenir enfermedades crónico-degenerativas a una edad muy temprana. Aquí tenemos 3 tipos de diabetes: la tipo 1, tipo 2 y tipo gestacional. La tipo 1 pues prácticamente se padecen en niños, adolescentes y adultos jóvenes, y su páncreas ya como tal no va a producir insulina. ¿Qué es lo que va a pasar en estos? Estos prácticamente van a necesitar requiriendo estarse inyectando insulina de forma directa, sobre todo en sus tejidos adiposos, para poder compensar el consumo de alimentos y los puedan procesar todas esos azúcares. El tipo 2 como tal se va a presentar ya en adultos mayores, que claro, quiero aclarar que este tipo 2 ya se está presentando ya en población mucho más joven. En este caso, pero aquí vamos a llamarlo así, de que su páncreas está funcionando, pero ya no está produciendo una insulina de calidad, por decirlo así. Entonces, por eso se empieza con medicamentos unos que son estimulantes de páncreas, otros como tal es para poder procesar esas cargas de glucosa que está teniendo el cuerpo y se puedan absorber a nivel celular. Y el tipo de gestacional, pues prácticamente es en mujeres embarazadas. Hay que tener mucho cuidado porque aquí puede producir enfermedades drásticas durante el embarazo, sobre todo puede hacer que un embarazo se tenga que interrumpir porque ya se está poniendo en riesgo la vida tanto de la mamá como del producto. También lo que nos puede producir este tipo de diabetes gestacional es que a lo mejor el bebé o el producto como tal pueda presentar problemas o trastornos de glucosa cuando nace, e inclusive puede estar hospitalizado en incubadora. Entonces, eso de que decía la abuelita, no, pues mi niñote salió de casi 4 kilos, salió fuertote. No, eso no es algo bueno, sobre todo por este tipo de enfermedades. Pues aquí como tal la diabetes es una enfermedad que no se cura y se controla, pero si nosotros tenemos un inadecuado control, vamos a empezar con muchas problemas. Tanto va a ser pérdida de sensibilidad, resequedad de piel, pues ahora sí, mochilas a los pies también, problemas de las uñitas, la ceguera como tal, trastornos del tubo digestivo, es decir, pueden tener cuadros de diarrea, después estreñimientos, diarreas, en este caso que son neuropatías diabéticas. Pues aquí algunos de los síntomas cuando se está empezando,
pues empieza con muchas ganas de orinar, mucha sed, mucha hambre y una pérdida de peso drástica. La visión borrosa, sueño y cansancio, pues se llega a presentar, pero no tanto. Aquí va a depender mucho el sueño y cansancio de cómo se estén dando esos niveles de glucosa si son muy drásticos. Entonces, lo ideal es, ahora sí, las 3P, como nos enseñan en medicina: polidipsia, poliuria y polifagia. Es decir, muchas ganas de orinar, mucha hambre y mucho consumo de agua. En un tiempo muy corto, ¿eh? E inclusive pueden hasta zumbarse 10 litros de agua en un día, ¿eh? Pero así como lo están tomando, lo están orinando. Aquí como tal, pues tenemos las acciones para prevenir, pues es mantener una alimentación correcta. Lo ideal es evitar alimentos procesados. Pues de hecho yo me declaro alguien que ya entró en ese régimen muy sano y pues prácticamente en menos de 6 meses ya bajé más de 30 kilos con una alimentación sana, no estarme brincando comidas. De vez en cuando sí me echo un taquito, pero pues, ya muy espaciado. Pero sí algo que es muy importante es el limitar el consumo de azúcares en nuestra dieta y de harinas, que esto es algo pues que ya lo venimos arrastrando pues ahora sí de la cultura mexicana. Pues es como, vamos, pues ahora sí la abuelita, ¿no? Como educó a nuestras mamás, que pues era la sopa de pasta con el guisado. Aparte, pues los frijolitos, que estamos hablando de más carbohidratos. Entonces, se dan cuenta, pues una dieta, si aparte las raciones eran grandes, pues imagínense cuánta ingesta calórica nada más tenemos en un solo desayuno o comida, y peor si era en la cena. Y algo que es importante, pues realizar una actividad física acorde a nuestra edad y también peso. ¿Por qué? Porque es imposible que si alguien que está pesadito, de repente lo pongan a correr, pues puede empezar con problemas a nivel cardíaco o inclusive a nivel de articulaciones. Pues aquí a lo mejor vamos a tomar como referencia el plato del bien comer, donde se clasifica en frutas, verduras, cereales, leguminosas y de origen animal, y ahí más o menos nos da un razón. ¿Cuáles serían las raciones que podríamos estar consumiendo durante el día? Aquí está, el plato del bien comer. Entonces, si se dan cuenta, pues prácticamente lo que debe de predominar son las verduras y vegetales. Pero ojo, no quiere decir que una fruta sea 100% saludable. Si estamos consumiendo también mucha cantidad de fruta en un día, pues también estamos consumiendo gran cantidad de azúcares. Entonces aquí debemos de mediar todo este tipo de alimentos. Y pues los cereales, pues prácticamente son harinas, debemos de limitarlo en lo mayor que se pueda. ¿Se pueden consumir? Sí, pero sobre todo hay que evitar azúcares refinados. Pues aquí en este caso lo del agua, pues lo que ya les había comentado, evitar las bebidas azucaradas, que eso es pues algo que le viene pegando mucho a la población mexicana, que pues ya las cocas, pues si se dan cuenta, pues ya está ahí, había hasta de presentación de al litro, entonces eso era para una sola persona, entonces pues era casi que se tomaran 1 litro, pues ya sabrán que ustedes todas esas marcas refresqueras pues ya las tienen en distintas versiones, sobre todo para no perder la adicción de la población. Pues inclusive, pues aquellos que inclusive van a empezar a cambiar su estilo de vida van a ver que pues un vasito de coca pues se van a tocar. Entonces pues van a decir, no, pero pues es que ya me voy a echar la de 500. Y después, no, pues es que está la de 300. Pero al fin y al cabo seguimos en el mismo consumo. Y diario, ¿eh? Algo que es importante, pues la actividad física, ya lo que les había comentado. Aquí sobre todo, pues nos va a ayudar mucho para acelerar nuestro metabolismo, también acelerar la digestión de los alimentos, controlar nuestro peso, nuestros niveles de azúcar, mantener fuerte nuestros músculos y huesos. Aquí va a depender también exagerar, porque podemos generarles un estrés demasiado si hacemos un ejercicio con un sobrepeso, y pues sobre todo descansar, en este caso, las horas adecuadas.
Hasta el momento, ¿dudas o preguntas? No. Bueno, seguimos. Manitas, aquí es algo muy importante y que esto lo tenemos que haber fortalecido durante pues esta pandemia. La técnica de lavado de manos, que es algo muy importante y que inclusive pues no nada más es de que se quede en esta plática, sino también lo debemos de empezar a manejar, de llevarlo pues con nuestra familia, mostrarles cómo se debe de hacer el lavado de manos, que es colocar jaboncito suficiente, froto mis manitas, después los dorsos, el otro dorso, entre los dedos, dedo contra dedo, los dedos gorditos, uñas, muñecas, y si estoy manejando alimentos, hasta los codos. Que eso sería, eso les recomiendo que visiten la página de la Agencia de Protección Sanitaria y ahí tienen las técnicas para el lavado de manos y el uso de gel, donde lo pueden ver un poquito más paso a paso. Aquí, pues, a lo mejor vamos un poquito rápido por que, pues, es gran cantidad de conocimientos que hay que proporcionarles para que ustedes estén listos con el saneamiento básico en sus áreas de trabajo y prevenir enfermedades. Pues aquí es importante que siempre debemos de tener agua de calidad, por eso pues hablamos de la cloración anteriormente, porque pues si tenemos un agua de dudosa calidad y aunque yo esté utilizando el jabón más fino, pues de nada me va a servir. Sobre todo, ¿por qué? Porque aquí va a ser más por una técnica de arrastre, que el jaboncito me va a ayudar para eliminar ese tipo de bacterias. Y algo que es importante, saber cómo manejar la toalla desechable, porque muchos la toalla, pues prácticamente, ¡zas! No, una cara de la toallita es para una manita y la otra cara es para la otra y desecho. Pues, ¿en qué momento debemos de lavarnos las manos? Pues, ahorita sí sería esto, pero sobre todo lo más importante aquí y dentro de nuestras áreas de trabajo cada vez que cambiemos de actividad. Es decir, si yo estoy en la computadora y de repente agarro el teléfono, lo ideal, y si sabemos que es un teléfono comunal, pues mi limpieza de manitas y hasta de repente hasta una limpiecita continua de ese teléfono. A lo mejor si es un control que compartimos varios, entonces mi limpieza y desinfección de manos. Entonces, si se dan cuenta, pues esta pandemia pues ya nos trajo algunas estrategias que ya vamos a mantener ya de cajón en este caso. Pero pues aquí serían ahora sí, las clásicas. Antes de comer, ir al baño, cambiar el pañal al bebé, limpiarse la nariz, tocar los residuos sólidos, manipular sustancias químicas y después de fumar. Pero lo ideal es que no estén fumando. Estos son los materiales de la Agencia de Protección Sanitaria. En estos materiales, pues prácticamente ustedes pueden ver, aguánteme la diabética, ahorita le respondo, y ahí tengo su pregunta. Estos materiales como tal son los que tenemos en la página de la Agencia de Protección Sanitaria, donde se establece cómo son las técnicas, que ahí está, la que yo les comenté, que se las describí muy rápido, pero esas ustedes las pueden descargar e imprimir y colocarlas en los diversos estaciones de lavado de manos o de sus filtros sanitarios, sobre todo para el uso de gel. Vamos a hacer una pequeña pausita. Primera pregunta, sobre la alimentación de las personas diabéticas se habla de 5 momentos, desayuno, comida, cena y 2 colaciones entre comidas. ¿Cómo deben de ser estas colaciones? Pues más bien empecemos cómo debe de ser el desayuno, la comida y la cena. Si nosotros, aquí lo ideal es siempre tener un desayuno equilibrado entre proteínas y carbohidratos. Los carbohidratos deben de ser siempre en raciones muy pequeñas y siempre tener un poquito más cargado hacia proteínas vegetales, que sería en este caso. Mucho las colaciones agarran las famosas galletas Marías, que al fin y al cabo terminan siendo azúcares procesados, casi ya en las tardes, noches. Entonces aquí lo más recomendable es a lo mejor pues un brócoli, una zanahoria, en este caso. ¿Cuántas debe de haber entre alimento y la noche? Pues aquí el tiempo de ayuno va a depender entre su tiempo que estén activos. Lo ideal es que
esos 5 tiempos lo deben de dividir entre el tiempo que ustedes están activos. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque pues su servidor se para a las 3 de la mañana y me duermo hasta las 10 de la noche. Entonces mi tiempo es muy extenso, que puede ser distinto a alguien que se para a las 7 de la mañana, pero a lo mejor a las 9 de la noche está durmiendo. Entonces ahí es donde se debe de dividir en su tiempo que están activos. ¿Vale? Pues seguimos. Residuos. Aquí la disposición de residuos es importante y sobre todo por lo que les comentaba del cambio climático, es importante aprender a separar este tipo de residuos y sobre todo enseñarle pues a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque debemos de crearles este tipo de cultura, ya que si nosotros como pues padres de familia no les enseñamos a las nuevas generaciones este tipo de manejos, pues prácticamente estamos viviendo una etapa donde las nuevas generaciones pues están más metidas en otras cosas que en cuidar ciertos contextos. Aquí es importante saber que tenemos los residuos orgánicos, inorgánicos y los no inorgánicos no reciclables. Aquí como tal, pues debemos de el reciclaje para disminuir el impacto ambiental que se está generando actualmente día a día. Sobre todo, pues los orgánicos para las compostas y pues los recipientes plásticos, tratar de reutilizarlos. Tipos de residuos, pues los orgánicos, que es todo lo que viene de los restos de alimentos, jardinería, de la poda. Y los no inorgánicos, pues plásticos, metales, vidrio, papel y cartón reutilizable, ¿eh? Y las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar. Esas son las 3 R's. Pues reducir es disminuir la generación de este tipo de residuos, reciclar es volverlos a utilizar o transformarlos en otros contextos que nos puedan servir para otro tipo de actividades, en este caso de una forma más maleable, es decir, a través de un proceso de fundición, y reutilizar, pues a lo mejor nada más pues, lo corto y ya lo utilizo como lapicero. Lo transformo automáticamente. Pues la limpieza de la vivienda es algo muy importante y sobre todo para evitar la fauna nociva. Algo que está pasando día a día ya en la Ciudad de México, pues es la generación de muchos áreas de residuos clandestinos o de vía pública. Sobre todo, ¿por qué? Porque prácticamente, pues es mi paso de día a día para ir a la oficina. Pues ahí le dejo la bolsa al vecino. No, es lo que debemos de evitar esto y sobre todo pues ser conscientes de que este tipo de manejo de residuos debemos de hacerlo de una forma responsable, sobre todo para evitar el proceso de enfermedades y sobre todo en mi comunidad proliferen vectores. Vectores me refiero a aquellos animalitos que nos pueden generar una enfermedad, como ratas, cucarachas, mosquitos. Algo que es muy importante de la limpieza, pues debe ser diario, y más con esto de COVID. Siempre mantenerlo ventilado, aseado. La ventilación, pues también es para evitar la generación de honguitos. La limpieza de la ropa de cama, de los acabados como pisos, paredes, techos. A lo mejor las áreas más inaccesibles de mi domicilio, a lo mejor esto lo puedo programar cada tercer día, cada 4 días, pero es importante en este caso mantener esta limpieza y manejar de forma adecuada los residuos. Sanitarios. Pues aquí va a depender mucho dónde estén ubicados geográficamente dentro de la Ciudad de México. Aquí como tal, pues es la adecuada disposición tanto de heces y orina para evitar que se vayan a contaminar tanto pues alimentos, bebidas, el agua que utilizo para mi propia limpieza o higiene personal en este caso. Y evitar la producción de enfermedades. Si yo les decía lo del manejo de discreta, pues es porque en la Ciudad de México tenemos 2 variantes. Tenemos tanto las cabinas
como los que están conectados a la red de drenaje. Pues a lo mejor lo de las fosas sépticas pues lo tenemos más en pues, las zonas rocosas y alejadas hacia el sur de la ciudad, como Tlalpan, Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, que llegan a tener este tipo de sanitario, y pues a lo mejor los más céntricos sí están en su dado caso conectados a una red de drenaje. Aquí es importante siempre mantener la limpieza y la higiene del sanitario. En este caso, identificar que estos sanitarios, estos drenajes no se vean obstruidos. También evitar estar depositando residuos al interior de estos como papel, sobre todo por el mal desecho del papel higiénico. Algo que es importante, la limpieza diaria. Muchos nada más hacen el mueble sanitario, pero también hay que estar haciendo la limpieza de las paredes. En este caso, a lo mejor de una letrina o una fosa séptica, estar teniendo un poquito de ceniza del carboncito que nos sobra a lo mejor de una carnita asada o cal en su dado caso. Y pues prácticamente las enfermedades son similares a las que ya habíamos comentado. Pues el sanitario pues debe de ser un cuarto completamente separado, que no debe de tener la ventilación al área de preparación de alimentos, y lo ideal es siempre tener una ventilación hacia el exterior, o en su dado caso, si está encajonado, tener un extractor para esta área. Es importante que estos sistemas de extracción o la ventilación no den hacia el vecino, porque eso también llega a pasar en una mala construcción y luego hasta nos llegan hasta las denuncias sanitarias por eso. Aquí en este caso, pues la disposición escrita, como les había dicho, pues es mediante excusados conectados a drenaje o las letrinas con su fosa séptica. Pues la limpieza de la cocina de la institución, muy buena pregunta. Aquí te diría, ¿qué tantas dietas preparas? ¿Por qué? Porque recuerden que mientras más estén preparando ustedes, más cochambre están generando en este caso. La limpieza es diaria. A lo mejor el exhaustivo, a lo mejor allá te diría, depende qué tanto cochambre estés generando. Lo ideal es que se haga mínimo a la semana, el exhaustivo de esa campana. Porque ahorita lo que sí ya nos ha pasado en estos casos, y ha pasado hasta en restaurantes de alta alcurnia, que por una no limpieza de esa campana se empieza a llenar de cochambre y con una flamita que suba, se prende todo. Y ha pasado hasta en Polanco. Entonces, la limpieza de la cocina es diario. El exhaustivo, lo ideal es de que lo hagan una vez a la semana. Aquí ya va a depender de la producción de alimentos que ustedes tengan. Pues bueno, fauna nociva, aquí lo ideal es de siempre mantener la fauna nociva alejada de nuestras instalaciones para evitar que éstas se proliferen y sobre todo tener áreas completamente selladas. ¿Por qué? Porque si no, en este caso, ¿qué es lo que llega a pasar? Y ya lo he vivido en algunas estancias infantiles, que inclusive se pagaban fumigaciones carísimas, que es en burbuja, y tiempo después, una semana después, otra vez la fauna nociva regresaba. ¿Pero era por qué? Porque los muebles, las puertas de madera tenían grietas, ahí se guardaban la fauna nociva, o en los apagadores de luz, o en las grietas de los acabados. Entonces lo ideal es siempre tener acabados completamente lisos, que estén bien selladitos, para evitar que cuando yo haga un control de fauna nociva con una empresa responsable y que cuente con licencia sanitaria, tenga gran efectividad. Fauna nociva, pues ya lo habíamos platicado: ratitas, ratones, cucarachas, moscas, chinches, piojos, sobre todo el brote que les digo y del que les conté que nos costó mucho trabajo,
de esta institución fueron chinches. Tenemos los mosquitos Aedes aegypti, las hormigas y mosquitos actuales. Pues también nos puede producir enfermedades, ya sea por picadura, mordedura o por las heces que llegan a depositar sobre los alimentos o la orina. Entonces, aquí serían como la rabia, rickettsiosis, dengue, tenemos enfermedad de Chagas por una picadura de chinche besucona, tenemos leptospirosis, chikungunya. Y aquí está la relación referente al tipo de vector, qué tipo de enfermedad me puede producir. Pues aquí la leptospirosis, pues es lo que les decía. Por eso siempre es importante que mis almacenes de alimentos siempre debo de tenerlos identificados que estén libres de roedores. Porque, por ejemplo, la leptospirosis puede ser transmitida por la orina del roedor. Entonces, siempre para identificar esto, siempre debo de vigilar las orillitas de mis almacenes y todo debe estar levantado, porque siempre el roedor va a correr sobre el muro. Ya las ratas que ya son así, ya más barrio, esas sí van a ver que son las que se atraviesan a diestra y siniestra. Y es porque ya le tienen miedo al humano y pueden hasta agredir al humano. Enfermedades diarreicas, signos y síntomas que se pueden presentar, pues les digo, ya lo habíamos platicado, que hasta les había dicho lo de la sangre en heces, hasta el moquito. Dengue, chikungunya, fiebre, dolor de cabeza, un malestar general y ronchitas en piel. Aquí el saneamiento básico cobra mucha importancia. ¿Por qué? Porque si nosotros retiramos todos esos residuos, cacharros, cascajo, materiales que nada más son bienes mostrencos, pues prácticamente les evitamos donde se estén ocultando o se estén alojando. Si yo también mantengo limpios mis almacenes de alimentos, los alimentos levantados, pues también les limito el acceso a que se estén alimentando. Ellos siempre van a buscar calor y alimento. Pues las conclusiones, pues prácticamente del agua, pues que el agua nos sirve para todo, para el consumo humano, pero si se dan cuenta, intervienen muchos procesos como la limpieza y desinfección de mis áreas, en este caso. Pues los alimentos que deben de ser lo más nutritivos que se puedan, o más bien no, deben de ser nutritivos en este caso, y en su dado caso, mantenerlos a sus adecuadas temperaturas de preparación y de resguardo en este caso. El lavado de manos, pues, no nada más hablemos de lavado de manos, la higiene personal. La higiene personal debe de ser diario y hay algunos procesos de la higiene que deben de ser continuos, como la limpieza de dientes, el lavado de manos en este caso. ¿Sí? Ya en mi caso, pues ya perdí cabello. Residuos. Aquí siempre, sobre todo, es saber separar los residuos inorgánicos, reciclables, no reciclables y sobre todo también de los orgánicos. ¿Por qué? Porque era lo que les decía, debemos de aprender a hacer eso y sobre todo hacérselos saber a las nuevas generaciones para evitar que empiecen a hacer ese tipo de desechos en vía pública, que eso es lo que nos genera las inundaciones en nuestra urbe. Los sanitarios, por la adecuada disposición de las excretas y orina y su higiene que debe de ser constante. De los vectores, pues sobre todo, uno, tener un control por una empresa establecida que cuente con una licencia sanitaria. Dos, en este caso, adecuar mis instalaciones para evitar que estos estén ingresando, mantener la limpieza y la higiene para evitar que estos estén utilizando como resguardo en este caso, y sobre todo el resguardo de mis alimentos. Pues en el caso de COVID,
Uno, pues seguir el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, sobre todo para ver las aperturas de las actividades económicas, que de eso ya se encarga el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, y que también semana a semana nos están dando las estrategias de mitigación para evitar los contagios por virus SARS-CoV-2. Algo que es importante ahorita, tenemos una variante Delta que ya está aquí en la Ciudad de México, bueno, en México como tal, que pues a lo mejor es un poquito más efecto contagiosa y pues le está dando a población un poquito más joven. Algo que es importante, toda esta, institución debe de tener sus registros. Uno, que debe de darlo ante la nueva normalidad para crear su protocolo. El 2 es mediante el portal de medidas sanitarias COVID-19 cdmx.gov.mx para que prácticamente den de alta su actividad económica, donde van a poder adquirir su carta compromiso y su código QR. Primero van a tener en este apartado generar una llave y con esa llave llenan su actividad económica y ya por default les genera su carta compromiso y el código QR. El registro sí es obligatorio para obtener lo del QR. Y de hecho, sobre todo porque son para espacios cerrados. Entonces, ¿cómo lo van a obtener? En la página de medidasanitarias.covid19.cdmx. Nada más que primero se meten ahí, generan su usuario o su llave y ya de ahí empiezan a hacer el llenado. Ya cuando ustedes terminen el llenado, les genera el código QR. Perdón, es que aquí me están hablando mis niños. El código QR, pues es lo que ya les había comentado. A partir del 23 de noviembre de 2020 se implementó el sistema de identificación en espacios cerrados. Entonces, van a dar de alta a su establecimiento para que les dé ¿cómo se llama? Su carta compromiso y ya por default ya les genera el código QR. Porque antes lo tenían que hacer separado y ahorita ya nada más con un solo trámite, ya al concluir el llenado, ya les genera tanto la carta compromiso como el código QR. Pues las medidas como tal, debe de ser el filtro sanitario. El filtro sanitario pues debe de tener la toma de temperatura, solución desinfectante para manos, o en dado caso tener un área donde se puedan lavar las manos de forma cercana, contar con un área de aislamiento, en este caso, contar con su tapetito desinfectante, perdón. Algo que es importante, estar haciendo la limpieza de forma continua en esta área y algo que es también recomendable, no se utilizan soluciones desinfectantes sobre las personas. Eso ya está establecido por la OMS. También nosotros ya hemos emitido ese tipo de recomendaciones desde el año pasado y hay todavía inmuebles que siguen. Llega la visita y no, ¿sabe qué? Lo tenemos que sanitizar. No, porque lo único que hacen es sensibilizar la vía aérea, pueden dañar las mucosas, pueden producir una dermatitis a los visitantes. Entonces, no túneles sanitizantes o sanitizante directo hacia la persona. Pues las tres reglas básicas, las 3C contra el COVID, evitar espacios cerrados, evitar lugares concurridos y evitar el contacto. Algo que es importante, pues si me debo de quedar en mi casita, pues me quedo en casa. Estarme lavando y desinfectando de forma constante las manos, siempre mantener una distancia social, evitar en todo momento tocarme la cara, siempre manejar el estornudo de etiqueta, que es proteger, si voy a toser y estornudar, protegerme con el ángulo interno de mi codo. Y si tengo algún malestar o alguna molestia referente a un cuadro gripal, puedo hacer mi test COVID
mandando un mensaje al 51515 con la palabra COVID-19. Y ahí me van a llegar una serie de preguntas. Ya ustedes las empiezan a responder. Dependiendo del tipo de respuestas que vayan generando, pues les marca un riesgo. Que inclusive si su riesgo es muy elevado, les van a llegar las recomendaciones que ustedes tendrían que aplicar. Como una de ellas es de que acudan a los kioscos para una prueba COVID o acudan hasta inclusive a una unidad hospitalaria de forma directa. ¿Cuánto tiempo dura el virus en superficies? Pues aquí está, 5 días en el plástico. Ojo, sin limpieza y desinfección. Aluminio de 2 a 8 horas, cobre 4 horas, guantes 8 horas, cartón 24 horas, acero 2 días, acero inoxidable 3 días, vidrio 4, madera 4, papel de 4 a 5 días. Entonces, por eso es importante implementar la limpieza y desinfección de estas áreas. Ojo, el archivo, lo único que hace falta, si en dado caso dicen, no, es que ahí tuvimos un caso COVID. Pues, ¿cuánto tiempo dura el virus? 5 días. Entonces, en 5 días se aísla esa zona, nadie ingrese y listo, solito se muere el virus. Sobre todo porque no pueden manipular sustancias desinfectantes con los papeles, sino lo único que van a pasar, van a producir la alteración o inclusive tener un problema de hongos en su archivo. Y ya lo hemos visto. En todo momento mantener la sana distancia, y aquí hay unas recomendaciones de diversas distancias, de 1.5 hasta 2.5 metros. Aquí va a depender, cuántas personas estén en ese espacio cerrado, si tienen equipos de protección personal, si tiene ventilación y si hay equipos de protección personal, como una mampara o en este caso. Mientras menos protección haya, mayor debe de ser la distancia entre las personas. Otros ejemplos de la sana distancia, pues mantener la distancia es lo de cada quien lo de su brazo, igual a la hora de comer, inclusive si llegan a tener comedores, lo recomendable es acomodar las mesas en forma de zigzag, evitar la aglomeración de personas, sobre todo pues en las entradas o salidas en este caso. Igual las áreas de trabajo, mantener la sana distancia, y algo que es muy importante, evitar la aglomeración en los elevadores. Aquí algo que es importante, pues de preferencia el elevador se debe manejar para personas de la tercera edad o con alguna discapacidad. ¿Para qué? Para que en este caso evitemos la saturación y sea de una forma ordenada el ingreso y el egreso, o inclusive el movimiento que se está dando al interior de mi instalación. Los residuos sanitarios, pues prácticamente los que estamos generando en gran cantidad, pues son tanto guantes, pañuelos desechables con moquito o saliva, y los cubrebocas. Algo que es importante aquí es tenerles un adecuado manejo a este tipo de residuos sanitarios. Por ejemplo, aquí en este caso, debo de tener un contenedor especial para este tipo de residuos. Debe de estar llenado al 80%. Antes de cerrar, debo de darle una aspersión con solución clorada. Van a ser 13 mililitros de cloro por 1 litro de agua. Cierro de forma lo más hermética que se puede esa bolsita. En este caso, después de ahí le pongo mi rótulo, residuo sanitario o residuo inorgánico no reciclable, y le doy una aspersión y lo coloco en un área separada donde van a estar todos mis demás residuos. Y cuando llegue el personal recolector, les debo de notificar de este tipo de residuos. Algo que es importante también en este caso, que aquellos contenedores que haya utilizado para colocar esa bolsita, entre cada cambio de bolsa deben de ser lavados y desinfectados. Algo que es muy recomendable ahorita para sus instalaciones, mantener la técnica de triple balde. Ahora sí, sería estilo Karate Kid. Enjabono, enjuago y seco y desinfecto. Eso es muy importante. No es mezclar
los residuos desinfectantes. ¿Por qué? Porque podemos producir una nube de gas y que nos puede dañar la vía aérea o inclusive los ojitos o la piel, o inactivo las sustancias y el efecto desinfectante se pierde completamente. Algo que es importante siempre es seguir las recomendaciones del fabricante. Esta es una tablita de dilución de hipoclorito de sodio en agua. Aquí va a depender mucho la limpieza que quieran dar. Si van a utilizar tapetes sanitizantes a 5,000 partes por millón, si supongamos que tuvimos un caso COVID en mi instalación, se hace la limpieza con 1,000 partes por millón y una limpieza habitual de un área recurrente se puede utilizar a 500 partes por millón. El cloro comercial va a ir del 4% al 7%, del 10 al 13 ya es cuando se compran en bidones. Otras soluciones para desinfectar es el alcohol isopropílico o etílico y el agua oxigenada. También sirven, son buenas para desinfectar, pero el problema de estas soluciones es el costo. Pues mi plan de acción pues, es capacitar a todo el personal de mis instalaciones, sobre todo focalizarlas en aquella población que sepa que tienen mayor problemática para entender este tipo de temáticas. Pueden solicitarnos la emisión de constancias, porque este curso también lo tenemos en línea y también las pueden consultar ahí. Si llegan a presentar algún caso COVID, es importante notificarlo a las jurisdicciones sanitarias. Y aquí están los teléfonos y correos de contacto. Vuelvo a reiterar, todo esto lo encuentran ustedes en la página de la Agencia de Protección Sanitaria en cursos y convocatorias. Ahí ustedes pueden descargar este material. Por eso ya me estoy yendo un poquito rápido. Las ubicaciones de los centros de salud, inclusive viene la liga para ver el centro de salud más cercano. Los requisitos para la constancia, que también lo encuentran ahí en la Agencia de Protección Sanitaria. Y pues están los teléfonos de contacto. A ver. Tengo una pregunta sobre el cloro. En mi hospital hemos hecho prueba de 2 gotas por 1 litro de agua. Nos da concentraciones cercanas a 2 miligramos por decilitro. Según nuestras pruebas es al revés. Es 1 gota por cada 2 litros y nos da 0.5. Aquí hay que ver la calidad de agua que estamos utilizando, Juan Carlos, Banda Manila. Aquí como tal, en este caso, digo, yo he hecho las pruebas también e inclusive nos ha dado eso. E inclusive tú lo estás teniendo en 0.5 partes por millón. E inclusive hay bibliografía de infectología donde se establece que un virus de hepatitis tipo A una concentración de 0.5 partes por millón puede durar en superficies. Entonces yo te recomendaría que lo ideal es llevarlo lo más que se pueda a 1 parte por millón. No sé si te haya contestado Juan Carlos Banda Manila o Manilla. Lo del código QR. En ropa, pues como les comentaba, aquí en ropa puede durar hasta de 24 a 48 horas. Aquí va a depender mucho del tipo de ropa que estén utilizando y sobre todo si tiene, pues, ¿cómo se llama nylon, si llegan a tener fibras de nylon. Aquí en este caso, lo recomendable es siempre hacer el cambio de ropa lo más diario. ¿Dudas, preguntas? ¿Me escucha?
¿Sí? Sí. Yo quiero saber si el cabello va en la orgánica o inorgánica. ¿El cabello? Sí. Pues mire, el cabello ahorita está un poquito caro y muchos lo compran. Y no es broma, ¿eh? Y es verdad. De hecho, por eso es mucha la donación de los niños con cáncer. Entonces, si usted está teniendo cabello limpio que pueda hacer donación en ese caso, se lo recomendaría. Y si no, en este caso, iría más en un aspecto orgánico. Aunque el cabello esté corto, ¿se dona? No, deben ser un poquito más largos. Porque se utiliza. Gracias. Yo le puedo hacer una pregunta, perdón. Sí, sí. ¿Y es confiable el agua del filtro o tenemos que ponerle gotitas? ¿Y cuánto tiempo nos puede durar el agua del filtro en recipientes o embotellada? Ok, bueno. Primero vamos a hablar de un filtro. Aquí va a depender mucho del sistema de filtrado que usted llegue a manejar. Si estamos hablando de arenilla, estamos hablando que tiene carbón activado, o también llega a tener ozono, o llega a tener una lámpara UV. Si se da cuenta, ese sería un adecuado sistema de filtrado, completo, por decirlo así. Aquí va a depender mucho de la cantidad de litros que usted esté purificando. De hecho, casi todos los instaladores o los fabricantes de estos filtros le establecen que el mantenimiento debe de ser dependiendo cierta cantidad de litros, porque aquí ya va a depender si es el familiar o es lo manejan por personas. Si es para familia de 4 a 5, de 3 a 5, de 5 a 8 y de 10 y creo que de más de 12. Entonces ahí tendría que ver pues con su distribuidor o la ficha de la persona, más bien la ficha del equipo que le instalaron en este caso. Aquí en el caso, si su sistema de filtrado está funcionando al 100, pues no requeriría tanto hacer la desinfección. Pero si sabe que su filtro no ha tenido mantenimiento en más de un año, yo le recomendaría que le agregara sus gotitas, en este caso. Lo ideal es que el mantenimiento se le esté dando de forma recurrente a estos sistemas de filtrado de agua. Bueno. ¿Alguna otra duda? Sí, mi pregunta que si eso lo tiene que hacer una persona experta, la limpieza o yo mismo lo puedo hacer, como quitar ¿cómo se llama? Y lavar la piedra, o alguien tiene que venir experto a hacerlo. Aquí lo ideal es que sea un técnico como tal. Es que le digo, aquí ya va a depender mucho. Estamos hablando del sistema de filtrado, ¿verdad? Sí. Aquí va a depender mucho de la complejidad del sistema de filtración. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay veces que, por ejemplo, no a ir tan lejos. Un filtro muy rutinario es el de Rotoplas, que prácticamente usted nada más desarma, viene un como tipo filtro como de fiambre, por decirlo así. Ustedes nada más lo lavan, lo enjuagan, lo desinfectan y lo vuelven a meter al tubo, enroscan y se acabó. Entonces, si se da cuenta, eso es muy sencillo, que uno lo puede hacer sin ningún problema. Aquí el problema es cuando usted tiene que hacer el cambio de esas, simplemente desde las arenillas y el carbón activado, porque tiene que ser hay tubos que ya vienen armados, que usted nada más lo agarran, lo colocan, hacen el recambio, vamos, lo sacan, meten el nuevo tubo, colocan y vuelven a sellar. Pero, por ejemplo, cuando ya tiene que ver con lo de ozono, pues tienen que ver que los contenedores estén sin corrosión, no empiecen con problemas de daño en las mangueras por las sales, o la lámpara UV, la limpieza y desinfección de esta como tal. Luego aquí va a depender mucho
del tipo de sistema de filtrado y la complejidad de este. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No, muchas gracias. No, muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Dice para Diana? Sí, muchas gracias. Si ya no hay más dudas, voy a aprovechar para compartir mi pantalla. Permítanme un momento. Para hacer una entrega virtual de un agradecimiento a nombre de la Junta de Asistencia Privada para el médico cirujano Juan Carlos Mesa Vargas por su participación en la sesión de formación y desarrollo saneamiento básico desarrollado el día de hoy, 20 de julio de 2021. Muchas gracias, Juan Carlos. Te lo haremos explicar a través de esta norma. Ok, sí. Yo le comento a la ingeniera Norma. Perfecto, muchas gracias. También agradecemos la participación de nuestra intérprete de lengua de señas mexicanas, María Fernanda Velázquez, que nos estuvo acompañando durante la sesión, y la asistencia de cada una y uno de ustedes. Muchas gracias. Nuevamente, Juan. Gracias. Bueno, no hay más dudas. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Pues damos por cerrada la sesión. Muchas gracias y excelente tarde. Igualmente para todos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Excelente charla. Muchas gracias. Muchas gracias.